Buenas tardes a todos. Es un honor poder estar presente en estas masterclass de la Federación Argentina de Cardiología. Elegí como tema para esta masterclass eh, un análisis sobre el impacto y el desarrollo de la inteligencia artificial en la ecocardiografía, que es mi área de expertise. En realidad, me aboqué a la inteligencia artificial un poco por casualidad o por necesidad a partir de la iniciativa que tuvimos hace unos años en la Federación Argentina de Cardiología, junto con las sociedades de ecocardiografía mundiales, para crear la Alianza Mundial de Sociedades de Ecocardiografía, con el objetivo de analizar valores normales y lograr la uniformidad de los criterios para valorar las distintas estructuras cardíacas y su función en distintas razas, de distintos continentes, con distintos sexos o géneros y edades. A partir de allí empezamos a trabajar con un core lab importante, donde a través del desarrollo de TomTech pudimos empezar a procesar de manera automática una cantidad muy importante de imágenes que provenían de diferentes laboratorios a lo largo y a lo ancho del mundo, no importando quién hacía los estudios ni con qué máquinas se hacían, y eso abrió un camino muy interesante hacia lo que hoy es la inteligencia artificial. Yo no tengo un conflicto de intereses respecto a este tema en particular. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es de alguna manera lo que nosotros llamamos que permite a las computadoras pensar, y para pensar, las computadoras necesitan o necesitaban en un principio tener reglas que le permitieran aprender de los datos. Estos procesos se denominó Machine Learning, para luego pasar a un proceso mucho más profundo que se denominó Deep Learning, donde, como vamos a ver, redes de computadoras son capaces de aprender de datos que se le van administrando sin la supervisión del programador o del humano. Y lo que es más importante todavía, el paso que sigue, que es el Big Data, que es la capacidad de analizar enorme cantidad de datos, datos que inclusive nosotros mismos no podemos ver, como vamos a ver en un momento, donde probabilidades, estadísticas, optimizaciones numéricas, programaciones, permiten entender de los datos elementos que no habíamos obtenido en nuestro análisis inicial. En el proceso de Machine Learning, se crean técnicas estadísticas o algoritmos. En esos algoritmos se le enseña a la computadora a aprender determinada cosa. Por ejemplo, le damos una serie de datos, le decimos que esos datos corresponden a un corazón, que ese corazón es normal, que este es una vista de eje largo, que este es una vista de eje corto, etcétera, etcétera. La computadora va aprendiendo, como vamos a ver, a clasificar y ordenar esos datos. El deep learning, en cambio, es cuando damos una enorme cantidad de datos y ya no le estamos diciendo a la computadora qué es cada cosa que le damos. ¿Por qué? Porque utiliza una red múltiple de redes que detecta y ordena las características y tareas de esos datos que le damos, buscando repeticiones, buscando patrones, buscando relaciones complejas entre lo que le damos y lo que obtiene luego de procesarlo. Y en ese proceso la entrada de datos se complementa con una serie de redes que se llaman convolucionales porque están relacionadas en distintos planos, hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, hacia atrás, en los tres planos del espacio. Y de esas redes convolucionales, con elaboraciones, con ensayo-error, con autocorrección y con la aparición de algo muy importante que son los transformers, que son entidades dentro del sistema de redes convolucionales que son los capacitados en reconocer patrones que se repiten en los datos que reciben. A través de eso es posible generar una respuesta, un resultado o una conclusión. Y es por esa razón que a estas redes convolucionales del Deep Learning se les llama redes generativas, porque son capaces de generar conocimiento a partir de los datos con que son alimentadas. Entonces, la diferencia entre el Machine Learning y el Deep Learning es que en el Machine Learning hay una extracción de datos que hace el programador y que le indica a la computadora para poder facilitar la clasificación de los mismos, mientras que en el Deep Learning los datos son entregados a ese sistema de redes complejo o convolucional para que la propia sistema de redes convolucionales extraiga los patrones para clasificar de manera acertada o no en ese proceso de ensayo-error a través de los transformers sin la intervención del programador.
De manera que en el Deep Learning se detectan patrones en grandes cantidades de datos. Y esto es un concepto muy, pero muy importante. Yo les decía que lo que a mí me introdujo a este camino fue el automatismo, es decir, la capacidad de poder medir a partir de simplemente reconocer determinadas imágenes, pero fíjense que una vez que la imagen es reconocida, yo le tengo que decir si está en cuatro cámaras o en dos cámaras y si esto es sístole o es diástole para que el sistema pueda automáticamente detectar los bordes y aplicar en este caso un Simpson biplanar para poder calcular la fracción de eyección y los volúmenes del ventrículo izquierdo. De la misma manera, puede medir de manera automática un flujo transmitral. Fíjense que lo hace rápidamente y mide 3 latidos, lo mismo el flujo en el tracto de salida. Pero yo debo decirle a la máquina en este proceso qué es lo que va a medir y de esa manera lo mide rápidamente. Lo mismo que, por ejemplo, el flujo de una insuficiencia tricúspide para determinar el gradiente entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. El paso que siguió en esta cuestión de automatismo fue el análisis del ventrículo izquierdo en imágenes tridimensionales, es decir, en set de datos tridimensionales. Aquí ya la máquina no necesita que yo le diga lo que está midiendo porque estoy activando el automatismo de medición del ventrículo izquierdo y va a hacer en el ventrículo izquierdo todas las medidas aunque yo no se les pida. Y yo luego puedo ir en el tablero buscando cada una de las cosas. Por ejemplo, volumen de fin de diástole, volumen de fin de sístole, por segmentos sobre toda la cavidad, tiempo hasta el momento de máxima contracción, que son los mapas de contracción frontal como el que estamos viendo, que permiten analizar la sincronía tanto de la contracción como la de relajación, etcétera, etcétera. La gran ventaja de estas cosas es que permiten sistematizar de manera muy ordenada las mediciones, como en este caso modelos automáticos de la válvula mitral obtenidas a partir de ecografías transesofágicas tridimensionales, donde ustedes pueden ver la relación del anillo mitral con el anillo aórtico, la forma, si mantiene o no la forma de silla de montar, el ángulo de esa silla de montar, el diámetro mayor, el diámetro menor, la longitud y la superficie de las valvas y cada uno de sus segmentos, las comisuras, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas cuantificaciones automáticas se pueden complementar con el agregado de la medida de distintos parámetros. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el estrés de las paredes de la superficie de las valvas de una válvula mitral en una válvula redundante que prolapsa, lo mismo que abajo la relación de el ángulo entre el anillo aórtico y el anillo mitral. Pero todas estas cosas que son automáticas requieren de un algoritmo previamente establecido por el programador y que el sistema sepa qué es lo que pretendemos que haga. Igual hemos avanzado mucho en la evaluación de la severidad de enfermedades como la insuficiencia mitral, donde a través del análisis volumétrico del flujo transmitral con Doppler y del flujo en el tracto de salida. Fíjense, esta es una imagen tridimensional transtorácica donde tengo dos planos longitudinales y un plano transversal. El anillo amarillo me marca el plano de ingreso del flujo a través de la válvula mitral y el celeste, en este caso, la salida de sangre a través del tracto de salida. En este caso estoy en un transesofágico. En el marrón tengo el área que corresponde a la válvula mitral y al flujo de llenado y en amarillo lo que corresponde al flujo de salida. ¿Y por qué es importante esto? Porque puedo medir latido a latido cuál es el área del tracto de salida y cuál es el volumen que atraviesa a través de la medida de la velocidad del flujo. Y lo mismo en el tracto de entrada, donde mido el área, donde miro la velocidad de flujo y de ahí deduzco el volumen de entrada y de salida, donde puedo deducir cuál es el volumen y la fracción regurgitante para determinar la severidad de la insuficiencia mitral. También puedo utilizar estas imágenes automáticas en estos algoritmos creados de manera específica ya hace bastante tiempo por casi todas las marcas de fabricantes para poder analizar o planear, simular una intervención. Por ejemplo, en este caso tengo una válvula mitral insuficiente, una insuficiencia funcional, donde voy a programar la colocación de un clip y la colocación del clip en la posición de A2, P2 en este caso, me va a predecir cuál es el área resultante luego de la restricción del movimiento de las valvas por la aplicación del clip y cuál es el flujo, como para tener una idea de la estrategia a utilizar en el procedimiento estructural invasivo. Pero, ¿cómo evolucionó
el- la inteligencia artificial, porque esto que estábamos viendo, el automatismo o a lo sumo machine learning, ¿cómo fuimos hacia el deep learning? El primer paso fue hacer que la máquina fuera capaz de identificar la vista que estaba viendo. Es decir, no que yo le dijera vas a ver un eje largo, sino que automáticamente sea capaz de identificar la vista. El segundo paso fue que pudiera segmentar las distintas cavidades del corazón, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda, aurícula derecha, y cada uno de sus partes y de sus caras, luego que sea capaz de cuantificar automáticamente al haber identificado cuál es el segmento del corazón que está viendo y en qué vista, y a través de esa cuantificación evaluar la conclusión, por ejemplo, de cuál es la función sistólica o la función diastólica, para ir después a la detección de una enfermedad. Vamos a empezar por la primera etapa, que fue la identificación de vistas. Esto ya hace varios años que se logró. Esto es un trabajo del año 2018 del grupo de Rima Arnaut. Fíjense cómo todos estos puntitos que ven de colores son distintas ecografías con imágenes de distintos estudios comunes, con las vistas habituales para externales, apicales, subcostales, que la máquina, a través de un proceso de deep learning sin indicación del programador, es capaz o aprende a agrupar de acuerdo a cuál es el segmento o cuál es la vista que se está mirando. Fíjense que hay una pequeña superposición nada más que aquí de estos verdes y estos azules, pero todo el resto es identificado con bastante precisión. Y esto ya tiene más de 7 años. Esto se puede ordenar de manera automática sin que nosotros creemos un algoritmo con la propia identificación de la inteligencia artificial a través del deep learning en las redes convolucionales, como para reconocer a qué corresponde cada una de las imágenes que recibe el modelo. El paso siguiente es reconocer las cavidades del ventrículo y poder cuantificarlas, perdón, del ventrículo, no, del corazón, y poder cuantificarlas. Y esto es a lo que yo le refería cuando trabajamos en el estudio WACE, en la Alianza Mundial de Sociedades de Ecocardiografía, a través de un Core Lab con tecnología provista por Tomtec. Y en ese workflow hubo 2.000 ecocardiogramas de voluntarios normales que se hicieron para poder determinar cuáles eran las definiciones de normalidad, y se utilizaron 1.800 de esos 2.000 ecocardiogramas para entrenar al sistema de inteligencia artificial y 200 de manera ciega para validar la calidad de lo que había hecho el sistema. Y fíjense que el primer paso, que fue clasificar las distintas imágenes, si era el eje largo para external, si tenían o no tenía Doppler color, si era un modo M y de qué era el modo M, si era una apical de 4 cámaras o un eje corto, etcétera, etcétera, se logró con bastante facilidad. Publicamos estos datos en el febrero del 2024 con el doctor Juan Cotela, el doctor Federico Valle, el doctor Aldo Prado, con Eduardo Filippini, en la revista Argentina de Cardiología. Y fíjense que la coincidencia entre el reconocimiento y ordenamiento manual de las distintas vistas y de las distintas cavidades del corazón entre los expertos y la inteligencia artificial tuvo una relación casi perfecta, con un mínimo de 87% aproximadamente de coincidencia hasta un máximo de 100% para algunas de las determinaciones. El segundo elemento que trabajamos fue el stacking, digamos, el apilamiento, la agrupación de estas. No solamente reconocerlas, sino agruparlas de acuerdo a las características de cada imagen. Y en esto también funcionó muy bien el sistema, lo mismo que en el reconocimiento de las distintas cavidades del corazón y la determinación de los volúmenes y la función del ventrículo izquierdo. La gran ventaja que tuvo esto no fue solamente la gran precisión y la gran correlación con el experto, sino que el tiempo en que se pudo realizar esto fue de 6,48 minutos de promedio, cuando los humanos, para hacer este proceso, requeríamos de aproximadamente 11,33 minutos. De manera que si agregamos a esto el hecho de la repetibilidad del automatismo más la velocidad que tiene el sistema, realmente tenemos un sistema que no solamente es creíble en cuanto a que tiene menor variabilidad inter e intraobservador, sino que es altamente eficiente en cuanto al tiempo y a los resultados. Entonces, ¿qué es lo que le puede brindar la inteligencia artificial a la ecocardiografía? Y básicamente le puede dar precisión a través del automatismo, le puede dar reproducibilidad, menor variabilidad intra e interobservador, y eficiencia
porque mejora el flujo de trabajo y da una velocidad que es casi imposible de lograr con la identificación de la tarea humana solamente. El paso que sigue ya es un poco más complejo y es decirle, bueno, obtuviste, ordenaste, miraste estas imágenes, las cuantificaste y ¿qué viste? Y entonces me tiene que empezar a hablar de función. Y esto también ya está bastante avanzado. También me ha tocado participar en un proceso junto con Ultromix, que es una compañía de Singapur, con desarrollo en la Universidad de Oxford, y junto con la Clínica Mayo, la Universidad de Chicago, la Universidad de Seattle y el ICBA, hemos desarrollado un proceso de validación de un sistema en el cual a través de una sola imagen apical de 4 cámaras se puede determinar la presencia o ausencia de insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada. ¿Qué es lo que hace este sistema? Analiza una imagen como la que están viendo e inmediatamente después de hacerlo dice, como en este caso del informe, que el ecocardiograma provisto no es sugestivo de la presencia de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Vemos la línea, la marca en la zona verde. O podría decirnos que sí es, como vemos la línea en la zona roja, dejando solamente una posibilidad intermedia pequeña de pacientes no clasificables. Esta posibilidad que ya ha pasado el filtro de la FDA en los Estados Unidos y ya está habilitado para su uso clínico, realmente es apasionante porque solamente utiliza datos de la imagen sin tener en cuenta ningún otro dato clínico del paciente, ni siquiera edad, sexo, síntomas, electrocardiograma, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto no es 100% preciso. Fíjense que hay un proceso en el medio que deja un grupo como indeterminado porque el algoritmo es incapaz de poder clasificarlo de manera precisa. Insisto, esta predicción está basada solo en la inteligencia artificial aplicada al ecocardiograma. No tiene en cuenta factores como el contexto clínico del paciente ni la prevalencia de la enfermedad en la población. Es decir, no sabe qué edad tiene el paciente, no sabe si es hombre o mujer, no sabe si tiene o no tiene hipertensión o diabetes. Bueno, una vez que se logró esto y realmente ese sistema fue aprobado incluso por la FDA y ya está comercializable o comercializado, para decirlo de una manera más precisa, el paso siguiente es pedirle a la inteligencia artificial no solamente que me diagnostique si hay disfunción de las cavidades, sino que además me diga qué enfermedad puede corresponder, es decir, que empiece a detectar una enfermedad. Nos tocó trabajar en la detección de amiloidosis, que como ustedes saben ha tenido una gran explosión en los últimos años a consecuencia de la aparición por primera vez en mucho tiempo de la posibilidad de tratar la amiloidosis instalada, no solamente el trastorno de eh, cadenas livianas o el trastorno hematológico que producía la amiloidosis secundaria a cadenas livianas, sino también la amiloidosis debida a transtirretina, que hoy puede tratarse con bastante éxito y cuyo tratamiento está aprobado ya incluso en nuestro país. ¿Por qué fue importante la amiloidosis y por qué hicimos esto con la amiloidosis? Hace unos años apareció un trabajo de la clínica Cleveland Clinic que con muchísima fuerza mostró que era posible que hiciéramos diagnóstico de amiloidosis mirando simplemente un mapa polar de un análisis del strain longitudinal medido en el ventrículo izquierdo. Cuando se veía una imagen como esta, donde solamente estaba conservado el strain en la porción apical del ventrículo y estaba deteriorado en todo el resto, la probabilidad de que fuera una amiloidosis era muy alta y lo distinguía de otras enfermedades que tienen un fenotipo parecido, como la enfermedad de Fabry o la hipertrofia, la miocardiopatía hipertrófica. Sin embargo, cuando uno se pone a mirar cuál es la sensibilidad y la especificidad que tienen estas medidas que utilizamos habitualmente, resulta que no son tan pero tan potentes o tan importantes. Nosotros trabajamos en un proyecto con el grupo Waze a lo largo de casi todo el mundo al principio y luego más localizado en algunos laboratorios de Sudamérica, Europa y Estados Unidos, en poder analizar pacientes con amiloidosis y ver en estos pacientes cómo se comportaban estos parámetros, como por ejemplo el mapa polar representando la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo. Y lo que vimos, que en una cohorte de 544 pacientes que tenían confirmada la amiloidosis, había, cuando lo comparábamos con pacientes normales que podían tener cosas parecidas o con pacientes de control,
tenían sospecha de amiloidosis, pero que luego se había descartado, la posibilidad de hacer diagnóstico utilizando el patrón del strain longitudinal visto en el mapa polar realmente tenía un área bajo la curva menos importante que la que tenía el espesor del septum interventricular y de la pared posterior o el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Fíjense, un área bajo la curva de 0,77 para el espesor de las paredes y un área bajo la curva de 0,74 para el mapa polar. Quiere decir que no teníamos una gran precisión diagnóstica utilizando estos parámetros que ya conocíamos de la expresión fenotípica de la amiloidosis. Fue por eso que utilizamos entonces un proceso de aprendizaje no supervisado para la detección de amiloidosis, es decir, un deep learning, colocando datos sin definir para que los interpretara y creara un algoritmo el sistema de redes convolucionales y procesara un output donde nos dijera si las imágenes que habíamos colocado correspondían a un individuo sano, a un individuo con amiloidosis o a un individuo que tenía fenotípicamente cosas parecidas a la amiloidosis, pero que no eran amiloidosis, como miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica o cardiopatía hipertensiva. ¿Cuál es el secreto de que funcionen bien y tengan calidad estos procesos de deep learning que pretenden crear algoritmos sin supervisión? Y básicamente hace falta tener las 4B: un gran volumen de datos, datos que dependan de una variedad grande de fuentes, que no vengan solamente de un laboratorio o de dos laboratorios o de un grupo solamente, sino de muchos grupos y, si es posible, de diferentes etnias y de diferentes lugares geográficos en el mundo, que sean realmente veraces, es decir, que se pueda demostrar la calidad y la veracidad y que tengan la posibilidad de generar un sistema que tenga una velocidad importante para poder dar resultados en tiempo real. Bien, aplicado esto al Deep Learning, que fue lo que nosotros hicimos, fue lograr un algoritmo y ese algoritmo eh, nos hizo pensar que podíamos hacer mejor. Y lo que hicimos para cumplir con esas 4B fue crear un grupo internacional con una población de muchos centros, con un volumen muy grande de datos y de imágenes, que tuvieran diagnósticos muy claros de amiloidosis cardíaca en todos los casos, que se pudiera descartar claramente la amiloidosis en el grupo que utilizamos como grupo control, que hubiera diferentes niveles de expertise en la adquisición de los ecos, es decir, que no dependiera solamente de ecos hechos por expertos, sino de ecos hechos en laboratorios comunes a lo largo del mundo, y que haya muchos equipos de distintas marcas involucrados en la generación de las imágenes. Y con todo esto, creamos esto que se publicó en el European Heart Journal este año, a principios de 2025, junto con un grupo importante en el que me incluyo, junto con Pablo Elizamburu y Aldo Prado de la República Argentina, donde lo que hicimos fue comparar el algoritmo creado en la Clínica Mayo, en 3 sitios de la Clínica Mayo, en Arizona, en Minnesota y en la Florida, con lo que creamos nosotros en 18 sitios en la India, en África, en Europa, en Norteamérica y en Sudamérica. En ese grupo hubo 2.600 pacientes, con todas las imágenes que eso implica, en la cohorte que entrenó al sistema. Hubo 7.100 pacientes donde había pacientes con amiloidosis, pacientes que eran controles sanos y pacientes que tenían distintas expresiones fenotípicas de insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, en lo que se llamó el tuning del set de datos. Y luego la cohorte de validación, que fue la que creamos nosotros, de 2.622 pacientes, donde había amiloidosis por cadenas livianas, 170, amiloidosis por TTR de tipo Wild, 336, y amiloidosis por TTR hereditaria, 91, mezclado con el resto, alrededor de 1.500 pacientes, que eran controles normales o fenotipos confundidores, como por ejemplo miocardiopatía hipertrófica o cardiopatía hipertensiva. ¿Qué fue lo que vimos? Vimos que en el grupo general, en el grupo
total de la cohorte de validación, tuvimos un área bajo la curva para el diagnóstico de amiloidosis cardíaca de 91,9. Espectacular, acuérdense, 0,77 en el mejor de los casos con el espesor de las paredes o el análisis del mapa polar de la strain longitudinal. En el grupo que estaba macheado ya por sexo, edad y espesor de las paredes, es decir, ya mirando más fino y descartando otros criterios de diagnóstico o que pudieran predecir el diagnóstico, el área bajo la curva se mantuvo muy alto, aproximadamente en 90. Y cuando se analizó en aquellos que habían sido referidos, porque eran de alta sospecha, para realizar estudio con fosfonatos en cámara gamma, que se sospechaba TTR, se mantuvo un área bajo la curva muy alta de 84. Esto significa que el algoritmo funcionaba y funcionaba muy bien. Y lo que es muy interesante, permitió hacer muy buen diagnóstico cuando se aplicaba cuál era el área bajo la curva del modelo en la línea negra comparado con el TICAS score, digamos, el score clínico de sospecha de amiloidosis, o con el score que depende del espesor de las paredes en azul. Fíjense la diferencia entre el área bajo la curva de 92 del modelo de inteligencia artificial contra 0,74 del TICAS score y el espesor de las paredes en 0,8. Es muy interesante que a mayor prevalencia, mayor es la capacidad del modelo, como también mayor es la capacidad del fenotipo de espesor de las paredes aumentado. Es decir, en poblaciones más prevalentes, la capacidad diagnóstica del algoritmo mejora, como mejora también el análisis o el diagnóstico utilizando el espesor de las paredes, que es lo que nos guiaba al principio con las imágenes ecocardiográficas. Ahora, la gran sorpresa fue cuando fuimos a mirar cuál había sido el parámetro en que se había aplicado a sí mismo el sistema después del Deep Learning para diagnosticar amiloidosis por TTR, nos encontramos que no había utilizado ni el mapa polar, ni el espesor de las paredes, ni tampoco los volúmenes, sino que había utilizado otra cosa. Y cuando le preguntamos a los programadores, bueno, ¿y qué habían utilizado? Dicen, no sé, no sabemos qué es lo que utilizó. Lo que hicieron los Transformers fue analizar patrones y de esos patrones separaron los distintos diagnósticos. Yo digo, bueno, pero ¿cómo puedo yo saber qué es eso? Me dice, bueno, lo que te puedo mostrar es en la caja negra cuál es el mapa de calor de donde miró el sistema. Y al mirar el mapa de calor, fíjense que es muy interesante cómo, esto es un ecocardiograma de la Clínica Mayo, por eso el ventrículo derecho está de este lado, el ventrículo izquierdo está de este otro. Fíjense que la mirada del mapa de calor está sobre todo en el anillo de la válvula mitral y el anillo de la válvula tricúspide. Cuando uno se pone a pensar en esto, dice, bueno, acá no midió espesores, no midió volúmenes, se fijó acá. Y si hilamos fino, van a ver que en los anillos de las válvulas auriculoventriculares se encuentran montones de datos que nosotros después utilizamos como, por ejemplo, el desplazamiento longitudinal y su velocidad, cuál es la deformación longitudinal del ventrículo en la base o en el ápex, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Lo interesante de esto es que el sistema puede ver cosas que nosotros no vemos. Y eso es lo que se encierra en la caja negra o black box. Y esas cosas que no vemos, que en este caso de la amiloidosis están en los anillos auriculoventriculares, puede ser aplicable a otras cosas en otras patologías. Este tema del diagnóstico de enfermedades sirve solamente para las miocardiopatías y fíjense que no, este es un trabajo muy bonito de Anita Sacdepur y de Federico Ash y algunos de los otros integrantes del grupo que estuvimos trabajando en amiloidosis, donde analizaron distintas variables para diagnosticar la severidad de la insuficiencia mitral. Miraron datos que corresponden a la vena contracta, miraron las variables de Doppler, en todas sus características de Doppler pulsado, la intensidad del espectro y la cantidad de grises que tiene el espectro, la duración de la regurgitación, el volumen en el tracto de salida, miraron el tamaño de la vena contracta y del lore a través del Doppler color y analizaron la función del ventrículo izquierdo y su fracción de eyección. ¿Y qué fue lo que encontraron? Primero que cuanto más variables usaban, fíjense, M6 y M7, tienen mucho mayor
sensibilidad y especificidad que cuando utilizan una variable solamente. Volvemos a las 4B. Más data, más variables, más precisión. Pero lo que es muy interesante, la validación, cuando se aplicó esto en otra población distinta a la que se había usado para entrenar el sistema, mostró que el sistema era capaz de decir tiene o no tiene insuficiencia mitral significativa, pero también en distinguir leve, moderada y severa. Lo que es muy importante es que además esto tiene otra vuelta de rosca, que es el pronóstico. No solamente podemos diagnosticar la presencia de una enfermedad como la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con un modelo de inteligencia artificial, sino que podemos pronosticar. Y fíjense que tiene valor pronóstico el diagnóstico del algoritmo de Ultromix. Cuando uno mira a pacientes que tienen predicción negativa de la presencia de insuficiencia cardíaca con función preservada en azul, a los pacientes le va mucho mejor que cuando la predicción es positiva, donde hay mucho más incidencia de eventos y los que no estaban determinados quedan justamente en el medio. Y esto en las insuficiencias valvulares también es importante. Además del trabajo que les mostraba del grupo del Dr. Ash, este trabajo donde está Rebecca Hahn, Martin Leon, Sunichi Homa, el del grupo de Delineate, estudió el análisis nuevamente de la determinación por algoritmos de Deep Learning de la insuficiencia mitral, la insuficiencia tricuspide y la insuficiencia aórtica. ¿Qué es lo que vieron? Que era posible distinguir de manera precisa y separar leve, moderada y severa en las tres regurgitaciones, tanto en la aórtica como en la mitral como en la tricuspidia. Pero lo que es muy importante, se pudo predecir en aquellas que eran leves a moderadas, que son las que están allí en el medio, cuáles eran las que iban a progresar con mayor riesgo a severas y en qué tiempo, en un análisis de 2 años. Esto es muy importante porque no solamente clasifica la severidad de la insuficiencia, sino que predice cuáles son los pacientes que van a progresar a mayor pérdida o a mayor deterioro y quienes requieren un seguimiento más cercano y más preciso. Y esto se produjo tanto en el grupo con el cual se entrenó el sistema, con el grupo de validación posterior. Para ir terminando, les digo que la inteligencia artificial se puede aplicar en cualquier momento de la evaluación de una enfermedad valvular, tanto en el screening como en la seguimiento, como en el momento de la intervención. La inteligencia artificial puede ir al análisis de datos demográficos, clínicos, etcétera, a las imágenes como vimos hasta acá, asociarlo a los datos de laboratorio o guiar incluso a las imágenes en el momento de la intervención terapéutica. Fíjense en el caso nuestro, cuando nosotros sumamos, y esto se presentó en los Late Breaking Trials del Congreso Europeo de este año, todavía no está publicado, cuando nosotros asociamos al algoritmo que habíamos diseñado junto con la Clínica Mayo y con Ultromix para el diagnóstico de amiloidosis, los datos clínicos y los datos de laboratorio que tenían esos pacientes, mejoramos de una predicción de 0,87 como habíamos visto en el grupo macheado por sexo, edad y espesor de las paredes, hasta una curva de 0,94 cuando agregamos datos clínicos y de marcadores en el laboratorio. Eso quiere decir que si mejoramos la cantidad de variables y le damos más data, el sistema es capaz de precisar aún más. Y lo que es muy interesante también es qué va a venir después, porque ya tenemos claro que podemos reconocer, podemos medir, podemos hasta diagnosticar, podemos ya pedirle que nos diga cómo está la válvula mitral, cómo está la válvula aórtica, cómo está la válvula tricúspide, y lo hace tan bien o mejor que lo hacemos los expertos, pero lo que viene es poder decirle, bueno, cómo están las válvulas del paciente directamente, y le doy los datos, el electrocardiograma y la clínica, y preguntarle qué va a pasar con ese paciente en los próximos 2 años, que es donde estamos caminando ya en este momento. Entonces, con todo esto dicho, podríamos concluir que la inteligencia artificial tiene múltiples aplicaciones en el diagnóstico médico en general y en las imágenes en particular. Como mejora la calidad y la reproducibilidad de las imágenes, facilita la adquisición, la cuantificación y la clasificación. Tiene un valor agregado muy importante para el diagnóstico y el pronóstico, porque además procesa datos que son desconocidos para los expertos. Esa precisión y eficiencia, además, disminuye el tiempo total de los estudios y hace que la interpretación sea más constante, con menos variabilidad. Por eso, pronto va a ser imprescindible utilizar esta herramienta. Todo parece ser espectacular, que pasamos de la medicina basada en la eminencia
o en los sabios a la de evidencia, que era la evidencia científica, a la de la inteligencia artificial. Pero, pero, creo que antes de terminar tenemos que reflexionar sobre algo muy importante. Lo que les voy a mostrar lo tomé del New England Journal of Medicine de hace un mes y medio atrás, en un artículo que me pareció fantástico porque resume algo que a mí me tenía muy preocupado, que cuál es el efecto de la incorporación de la inteligencia artificial en la práctica médica. Y fíjense, esto que vemos acá es tiempo, digamos, en qué momento de la carrera de un médico estamos, y esto que vemos acá es cuál es el nivel de expertise que ese médico ha alcanzado. Este punto que tienen aquí es el punto en el cual apareció la inteligencia artificial a la mano para que cada uno de nosotros pueda usarla. Bueno, vamos a partir de un médico como yo, digamos, con ya muchos años en la práctica, que a partir de todo mi entrenamiento, el estudio, la capacitación, mis maestros, etcétera, 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 fui progresando desde un novicio hasta un experto, y hubo un momento en el cual tuve que desarrollar de manera muy profunda pensamiento crítico, porque si no lo hubiera hecho, me hubiera quedado en una práctica automática, digo, me hubiera quedado con el automatismo y nada más. Como pude desarrollar el pensamiento crítico, pude avanzar, y cuando apareció la inteligencia artificial, tuve dos opciones: o tomarla o no tomarla. La tomé y creo que voy mejorando todavía mi práctica, adaptándome a los datos que me puede dar la inteligencia artificial. Si no lo hubiese tomado, probablemente hubiera perdido la oportunidad de esta mejoría, pero no hubiera perdido la posibilidad de lo que ya tenía, que era mi pensamiento crítico. Tomemos, por ejemplo, un médico más joven, como podrían ser muchos de los que me están escuchando, que hoy tengan 15, 17 años de práctica en la especialidad, que aprendieron en la escuela de medicina, en la facultad, sin inteligencia artificial, que lograron ser muy competentes sin utilizarla, y que empezaron a desarrollar un pensamiento crítico importante, y les apareció la inteligencia artificial. Y cuando digo les apareció la inteligencia artificial, no hablo solamente del chat GPT o del Copilot o del Gemini. Hablo de las guías. Las guías son una manera de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es como machine learning. Yo le doy data. Esa data se la paso a expertos, esos expertos la procesan como si fuera una computadora y generan las guías. Y esos algoritmos, las guías, si nosotros las aplicamos sin análisis, nos están matando el pensamiento crítico. Y fíjense qué interesante, si yo freno el desarrollo del pensamiento crítico, ya sea utilizando solamente las guías o la inteligencia artificial a través de los sistemas que acabamos de nombrar, me voy a frenar en el desarrollo y voy a perder la posibilidad de mejorar todavía mis destrezas, o directamente voy a perderlas. En cambio, si yo desarrollo el pensamiento crítico y sumo a eso la inteligencia artificial o el aprendizaje que me da utilizar la inteligencia artificial, voy a tener un desarrollo más virtuoso. Ahora, el problema más serio está en el que empezó a estudiar medicina o empezó la medicina, la carrera, cuando ya estaban las herramientas de inteligencia artificial. Y aquí corremos el riesgo de que, utilizando estas herramientas, no solamente ya las guías y la evidencia repetida como si fuera un sistema cerrado que no puede romperse, sino utilizar continuamente distintos sistemas que nos van diciendo esto, eso no es, eso no es, eso no es, no tengamos nunca un desarrollo de pensamiento crítico y nunca logremos una capacidad de expertise que nos lleve a los niveles de los expertos de antaño. Por eso voy a terminar diciéndoles que el problema es cuándo, cómo, si desarrollamos o no pensamiento crítico, si nos vamos a seguir mejorando en nuestro expertise, si vamos a lograr que esa inteligencia artificial nos mejore nuestra inteligencia natural y nuestra capacidad de aprendizaje, o vamos a quedarnos en el freno, en el camino, o nunca, por ejemplo, vamos a poder proyectarnos porque no desarrollamos el pensamiento propio. Por eso, creo que las reflexiones finales es que la inteligencia artificial es una realidad que avanza en su desarrollo de manera arrasadora, y que el desafío mayor que tenemos es que la inteligencia natural se nutre y se desarrolle a través de la inteligencia artificial, y no que decaiga, no que sea reemplazada por un sistema automático.
La calidad de los sistemas de inteligencia artificial va a depender no solamente del desarrollo de ellos mismos, sino de la inteligencia de quienes la apliquen con pensamiento crítico. Fíjense qué interesante este dibujito de Mafalda. No me preocupa el avance de la inteligencia artificial, me preocupa el retroceso de la inteligencia natural. Muchas gracias por escucharme y espero no haberlos aburrido.